Gracias, Cristian, gracias, Maya, gracias, Denise, y gracias también, David, por tu participación. Bueno, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 2. Vamos a leer los 11 versículos primeros. Las bodas de Caná con el primer milagro del Señor Jesús. Diría alguien, para ser breve, vamos derecho al grano. Maya me da prueba. Bien. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, el milagro de transformar el agua en vino, el apóstol Juan lo subraya como el principio de señales realizadas por el Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que dice que él mismo llevó, a través también de este milagro, a que sus discípulos creyeran en él. Así relaciona, y me gustaría que nos quedemos con el versículo 11, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, vamos a estar pensando un poquitito en esto que hemos acabado de leer, y este milagro nos va a llevar a reflexionar un poco acerca de nosotros mismos y seguramente también de nuestras necesidades. Pero yo quisiera que intentemos ver hoy por lo menos tres aspectos, hay mal, pero vamos a ver 3 aspectos que nos muestran o nos menciona este relato. El primero de los aspectos que quisiera que consideremos en esta mañana tiene que ver con lo que comienza diciendo el capítulo 2 y tiene que ver con una invitación. Yo lo llamé la invitación, dice así el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Pensé un poquitito, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de que fueran invitados? ¿Por qué razón? Porque todos los que hemos realizado alguna fiesta, en alguna oportunidad hicimos ya Denise empieza a reír, nuestro listado de invitados, y sobre todo cuando es casamiento, ahí es muy fuerte y muy conflictivo. Yo me acuerdo que había una publicidad, la pasaban por televisión, donde estaban las mesas, ¿no? Todas armadas. Y ellos estaban los novios que habían preparado, tenían el listado. Y decían, che, y a estos, pum, sacaban una mesa, desapareció una mesa y desaparecían un grupo de invitados. Iban achicando el número porque estaba relacionado también con el dinero que tenían para poder invitar personas. Pero acá los invitaron a Jesús y a sus discípulos. También me pregunté, bueno, ¿qué características, qué actitud la de Jesús y los discípulos? Jesús en primer lugar, porque los discípulos fueron porque Jesús fue. Y también me hace mirar y pensar en el Señor Jesucristo, diciendo, está bueno, ¿eh? Nos invitaron a una fiesta, muchachos, vamos a ir a participar y alegrarnos con los que se casan. Pero esto me hizo pensar que Jesús entonces entra a los lugares donde se le abre la puerta y también
a los lugares donde se lo invita. Ese es el lugar donde Jesús va. Donde alguien le abre la puerta, Jesús dice, ahí yo voy a entrar. Y donde me invitan, yo también ahí voy a estar. Y pensé un poquito en la relación tan particular que se desarrolló y que creció entre Marta, entre María y Lázaro. Y esta relación, que supongo que era mucha más amplia, por lo menos hay tres gráficos que están en tres instancias que nos muestran el Evangelio de Juan, y algunos en Lucas también, que nos mencionan cómo se empezó a desarrollar esa relación. El primer pasaje que yo encontré está en Lucas, en el capítulo 10, 38, que dice que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Se ve que en ese tiempo, no sé si ya se conocían, no sé si Marta tenía referencias acerca del Señor Jesucristo, pero dice que Jesús entró en esa aldea, no sé si era un desconocido en ese tiempo o ya su fama empezaba a ser desarrollada, pero dice que Marta, se ve que fue, lo invitó y le dijo, quiero que vengas acá. Si Jesús entra a la casa de Marta, y el versículo siguiente dice que Jesús empieza a enseñar y que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando y aprendiendo. No vamos a ir sobre el resto del tema, sino quiero resaltar cómo se fue desarrollando esa relación tan íntima, tan especial entre Jesús y Marta, María y Lázaro. La segunda referencia lo tomé, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el famoso capítulo que nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Pero comienza diciendo así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas, el que amas está enfermo. O sea, acá me empieza ya a graficar cuál era la relación muy profunda y muy íntima que había entre Marta, entre María, Lázaro y Jesús. Ya no era la relación ocasional de alguien que vos invitás a tu casa, que es alguien con quien tenés una amistad o algún conocimiento, sino que acá la relación se ve que se había profundizado, porque cuando le mandan a decir al Señor Jesucristo que estaba enfermo, a las hermanas le dicen, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Quiere decir que la relación ya era mucho más grande y más intensa. Cuando vamos en ese mismo capítulo 11, al versículo 11, después que en los versículos anteriores dice que Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más, en el versículo 11 de ese mismo capítulo 11 dice así, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Quiere decir que no solo Marta y María inferían que Jesús amaba a Lázaro y era un amigo, sino que Jesús reconocía el grado de amistad y de la relación profunda que había entre ellos, porque les dice a los discípulos, vamos porque nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarlo. Me hace pensar un poquitito en este tema relacionado también con lo que dije al principio de la invitación y que Jesús entra a donde se le abre la puerta y va a donde se lo invita. Porque Jesús fue a las bodas de Caná porque lo invitaron. Si no, él no hubiese ido. Él estaba ahí porque se le había cruzado una invitación y él dijo, si me invitan, yo voy a estar ahí. En este caso específico del capítulo 11, tremendo, que como había una gran relación, una amistad tan amplia, esta familia también estaba teniendo una necesidad, porque la necesidad que tenía era que Lázaro estaba gravemente enfermo, y conocemos que Lázaro murió, pero la intensa y la amplia relación que había entre ellos hizo que Jesucristo fuera con el deseo de decir, Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo. Me hizo pensar, ¿podrá ser que algo en nosotros pueda haber desaparecido o haber muerto en nuestras circunstancias, en nuestra relación,
en nuestro matrimonio, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, en nuestra vida ministerial. Bueno, Jesucristo debe ser el huésped, el invitado especial en tu vida y en mi vida, porque Él tiene la autoridad y el poder para volver a dar vida a aquellas cosas que pudieron haber muerto. Miren, es tan intenso la relación que había entre ellos, entre Marta, entre María y Lázaro, que un capítulo más, el capítulo 12, encontramos que dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Este es el último encuentro que tienen estos amigos, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y hacen una cena. Y ahí estaba Marta que servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con el Señor Jesucristo. También me hizo pensar esto. Si vos vas a hacer una fiesta, si vas a hacer una cena especial, si vas a desarrollar un nuevo proyecto, algo especial para tu vida, Jesucristo tiene que estar presente. Ellos decidieron hacer una fiesta, hacer una cena, pero nunca se les escapó pensar que Jesucristo no podía estar invitado y no podía estar sentado a su mesa. Miren, las mejores experiencias espirituales que nosotros podamos vivir van a acontecer cuando Jesucristo esté presente y esté en medio nuestro. Y también pensé que esta relación tan intensa que desarrollaron entre ellos para Jesucristo fue tan fuerte que dice el Evangelio también de Lucas en el final, cuando Cristo ya había resucitado, cuando ya había dado las últimas indicaciones, cuando Él se quiere despedir, dice que sacó al grupo de los discípulos que amaba y los llevó a un lugar apartado que estaba, ¿saben dónde? En Betania, la aldea de Marta, de María y de Lázaro. Y dice que ahí los bendijo, les dio las últimas palabras y después fue apartado, separado y llevado, arrebatado para ir con el Señor. Qué intensa fue toda la vida de Marta, de María y de Lázaro, y qué cosas maravillosas ellas disfrutaron, porque siempre en el corazón de Marta, de María y de Lázaro fue Jesús siempre debe estar presente en medio nuestro, en toda nuestra vida, en todas nuestras relaciones, en todas las cosas que nosotros hagamos. Miren, podrá ser que ese lugar que fue tan importante para Jesús en el corazón de la familia de María, de Marta y de Lázaro, también pueda ser nuestra vida. Podrá ser que también ese lugar sea tan importante en la vida de Jesús, en nuestra casa, que Él diga, yo tengo que estar en la casa de Julio y de Valeria, yo tengo que estar en la casa de Denise y de Jonathan, yo tengo que estar en la casa de David y de Patricia, de Cacho y de Esther, y así de todos los que estamos acá. ¿Será ese lugar tan trascendente y tan importante para Jesús que diga, yo tengo que estar en la iglesia Camino de Vida cada vez que se reúne, como este domingo que busca mi rostro y que busca mi presencia? Miren, una de las últimas palabras que se le da a la iglesia y está ahí en el libro de Apocalipsis, dice que justamente cerrando, dice, el ángel golpea, dice, he aquí, y el que habla es Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué importante es que nosotros pensemos que Jesucristo tiene que ser el huésped indispensable, fundamental y principal en todos los eventos de nuestra vida. Cuando hagas una fiesta, cuando hagas un proyecto, cuando vayas de vacaciones, cuando te reúnas con gente, que Jesucristo, Él esté invitado y sea la persona principal, la más trascendente. Mira, estaba pensando que las bodas de Caná de Galilea no se hicieron famosas por la pareja que se casó. No aparecen los nombres de los que se casaron. Viste que cuando vos vas al registro civil, ahí te leen tu nombre y apellido y todos tus datos y firmás. Y cuando vas a pedir la bendición de Dios, el pastor también dice, bueno, Denise, bueno, Jonathan, bueno, Lara, bueno, Cristian, los últimos que pasaron por este evento, sos conocido por tu nombre. Los que están ahí saben quiénes son los que van a pedir la bendición.
Acá en este pasaje no aparece en ningún momento el nombre de los que se casaron. Las bodas de Canaán no fueron famosas por los preparativos con las que se armaron para hacer la gran fiesta. Recuerden que las fiestas duraban más de un día. Tampoco las bodas de Canaán fueron famosas por el costo. Vieron que algunos dicen, ¿viste la fiesta que hicieron en el Sheraton? La plata que pusieron para hacer la fiesta. Acá nadie, esta boda no se hizo famosa por el dinero que se invirtió para hacer la fiesta. La boda se hizo famosa porque ese día, en ese lugar, dice el apóstol Juan que Jesucristo se glorificó. No fue famosa tampoco por los grandes personajes que fueron. No hay nombrado ningún grande personaje acá. Cuando nombran, dice la madre de Jesús, Jesús, los discípulos, y estarían, por supuesto, todos los familiares y amigos de ellos. No fue famosa, como se dice, ¿viste quién vino a la fiesta? Estaba el intendente, qué relación que tiene, estaba el diputado tal, estaba el director de la empresa, qué fiesta. La fiesta no fue famosa porque había grandes dignatarios. La fiesta fue famosa y maravillosa porque Jesucristo estaba presente. El mismo Hijo de Dios estaba allí y su gloria era más que evidente. Miren, el apóstol Juan escribe en el capítulo 1 y el versículo 14 y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó, ocupó el tabernáculo. Miren, en el desierto Dios lo llama a Moisés y le dice, vos vas a hacer el tabernáculo, van a hacer un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ellos. Y en Éxodo lo vuelve a reafirmar y dice, harán un santuario para mí. Dios puso su tienda entre los hebreos y él manifestó su gloria en ese lugar. Y cuando Salomón termina de edificar el templo y quieren entrar el arca, cuando meten el arca dentro del templo, dice que la nube llenó todo el templo y dice que los sacerdotes no podrían entrar para ministrar porque la gloria de Dios había llenado todo el lugar. Lo importante no era el templo, lo importante era en ese momento que la presencia de Dios estaba allí. Así que Jesús se identificó con la humanidad y por eso se hizo carne, dice. El verbo fue hecho carne y nosotros vimos su gloria. Jesús quiere hacer morada en tu vida y Jesús quiere hacer morada en mi vida, para siempre. Así lo enseña la palabra. Jesús quiere habitar en tu corazón todos los días de tu vida y Jesús quiere habitar en mi corazón todos los días de mi vida. Y entonces Él podrá hacer el milagro que vos estás necesitando en este tiempo para cubrir tu necesidad. Y Jesucristo, una vez más, como en aquel día en las bodas de Caná de Galilea, se glorificará y mostrará su gloria. Ese es el primer aspecto que yo quería resaltar de este relato. El segundo aspecto que quiero resaltar está relacionado con lo que ocurrió inmediatamente, no sé si al poquito de comenzar, porque tenía mucha sed los que estaban allí, pero que dice que el vino empezó a escasear y se quedaron sin vino. Entonces quería rescatar el aspecto de las situaciones que a veces se nos escapan de nuestro control, lo que tiene que ver con lo imprevisto. A veces intentamos organizar las cosas de la mejor manera posible y seguramente hacemos una evaluación y hacemos nuestras anotaciones y vamos tildando todo lo que necesitamos o lo que entendemos que no debe faltar. Pero los cálculos humanos a veces están expuestos a las fallas. Los mejores ingenieros, los científicos más importantes han abordado proyectos que también fracasaron. Algunos como el Challenger, ¿se acuerdan? Que parecía increíble, pero tuvo esa tremenda explosión. O un avión como el Concorde, que era impresionante, pero también tuvo su fracaso. O inclusive cuando se largó el Titanic al agua y dijeron, esto, ni Dios contra ti, y en su viaje de inauguración se hundió. Quiere decir que los cálculos más importantes y mejor hechos en algún momento pueden fracasar. Y este aspecto de que les faltara el vino, porque en el versículo 3 la madre de Jesús viene ya inmediatamente y le dice a Jesús, y faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino.
la escasez, la falta del vino, nos recuerda que a veces podemos ser víctimas de las necesidades. Algunas necesidades pueden venir por nuestro descuido. Hay un pasaje, está en Proverbios, donde Salomón hace una comparación entre la hormiga y el perezoso, ¿no? Y entonces le dice al perezoso, perezoso, mirá la hormiga, cómo trabaja, cómo en los tiempos de dificultad empieza a acumular, a guardar, cosa que cuando llegue el tiempo de la dificultad, dice, ya tiene todo preparado como para pasar el invierno, ¿no? Dice, entonces hay un versículo ahí que interesante que dice así, que si te descuidas, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esa es la imagen que da Salomón acerca de que a veces las necesidades nos alcanzan por nuestro descuido. Pero también a veces los problemas o las dificultades pueden llover sobre nosotros sin que haya responsabilidad de manera imprevista, sin que nosotros podamos o hayamos tenido algo que ver con esto, como lo que nos está ocurriendo en este tiempo con esta pandemia, que llevó a muchas de las personas a una dificultad de escasez grave porque no han podido desarrollar sus profesiones. Los que tuvimos alguna posibilidad de continuar con nuestros trabajos por las plataformas online, tal vez no fuimos tan afectados. Pero ustedes saben que los peluqueros, los zapateros, los que tienen oficios, los pintores, los albañiles, los plomeros, los gasistas, personas que vivían de otra manera, los que cortaban pasto y los que hacían otro tipo de tareas, esos se vieron fuertemente afectados y no fue tal vez porque fueron descuidados, sino porque la circunstancia los alcanzó y están en medio de ese problema. Yo te digo, si vos tenés invitado a Jesús y Él es el huésped en tu casa y te llega o te alcanza alguna de estas circunstancias, vos vas a tener dónde poder acudir. Esto me hizo pensar a mí, ¿de quién habrá sido la idea de invitar a Jesús a la fiesta? Tal vez ella fue y le dijo al muchacho, ¿qué te parece si lo invitamos a Jesús? Y ya que lo invitamos a Jesús, también a los que andan con él. Por ahí él le dijo, ¿cómo vamos a invitar? Son 13 más, porque Selma, los 12 que van siempre con él. Tenemos que poner más mesas, tenemos que poner más comida, tenemos que poner más vino. Digo yo, no digo que lo dice ahí. Vamos a suponer que él le dijo a ella, ¿por qué no le invitamos a Jesús y a los discípulos a la fiesta? No sé, por ella le dijo, ¿te parece? Es medio raro este Jesús, ¿eh? Porque mirá que a ver si viene y no podemos bailar, o no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Hasta el primo es raro. Mirá que tiene un primo que dice que se viste medio extraño y dicen que come langostas y no sé qué otras cosas. ¿No será medio raro? ¿Habrá sido en conjunto la invitación que dijeron, y si lo invitamos a Jesús, ya que invitamos a la madre, ¿por qué no lo invitamos a Jesús con los discípulos? No sé de quién fue la idea, no sé de a quién se le ocurrió, no sé si fue un deseo de los dos, pero creo que ahora que tenían una escasez y se les arruinaba la fiesta porque se habían quedado sin vino, habrán dicho, qué bárbaro que se nos ocurrió invitar a Jesucristo a la fiesta. ¿O no? ¿O no habrán dicho eso? Qué bueno que lo trajimos a Jesús a la fiesta. Qué bueno que si te alcanza de una manera imprevista la necesidad, vos tengas a Jesús en tu vida, vos tengas a Jesús en tu casa, porque entonces vas a tener a quien acudir para que te resuelva el problema. Entonces vas a poder decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces vas a poder decir, sí,
Jesús es mi pastor y él dijo que nada me va a faltar. Qué maravilloso que Jesús sea la persona que siempre esté dentro tuyo, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo. Si llegara la necesidad, como le pasó a ellos con el vino, vos vas a tener entonces a quien acudir, sabiendo que hay un Dios poderoso que viene en tu auxilio. Y el tercer aspecto que quiero que miremos esta mañana, y estoy controlando mi reloj, y vengo muy bien, mi tercer aspecto, y para cerrar, está relacionado con otra palabra. El primero fue con la invitación, el segundo con la necesidad, y el tercero con la obediencia. Me llama la atención que después que Jesús le dice a la madre, ¿qué tienes, mujer, conmigo? Aún no ha venido mi hora, como diciendo, todavía no me llegó mi kairos, ¿no? Jesucristo se decide a tomar cartas en el asunto. Y me gusta que la madre conociera a Jesús y conociera el corazón del Hijo. Porque inmediatamente dice que la madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les va a decir. Qué bueno cuando la madre conoce el corazón del Hijo, ¿no? Qué maravilloso, qué maravilloso. Ella conocía el corazón de Jesús. No dudó que Jesús iba a actuar, que no se iba a quedar quieto. Y entonces, ahí nos encontramos con esto, que es lo que yo quiero resaltar en esta mañana. Dice así, había 6 tinajas de piedras para agua. Estas tinajas estaban conforme al rito de la purificación de los judíos. Dice que en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Cada cántaro, más o menos, acumulaba en las medidas 40 litros de agua. Quiere decir que si nos quedamos con 2 tinajas, en vez de 3, dice 2 o 3 tinajas, cada cántaro, cada tinaja le iban 2 cántaros de agua, le iban 80 litros de agua. Y dice que había 6 tinajas y que llenaron las 6 tinajas. O sea que colocaron como mínimo 480 litros de agua. Después me gusta que le preguntan y le dice, ¿hasta dónde la llenaron? Versículo 7. Dice, la llenaron hasta arriba, hasta el tope, no hasta la mitad, no una parte, no las 3/4 partes. Hasta el tope la llenaron. Después de eso le dice Jesús, sacad ahora y llevadlo al maestresala, sería el que dirigía la fiesta, el que tenía el control de la organización, más o menos, bueno, por ahí. Yo digo, y pensé, Sería Valeria en el campamento. Sería acá, Mabel dice, Valeria en el campamento. Se lo llevaron a Valeria para que lo pruebe. Valeria diga, esto está bueno. El campamento lo puede comer o lo puede tomar. No sé. Bueno, yo pensé esto, ¿no? Hay un proceso entre que Dios da una palabra, esa es la orden, yo recibo esa palabra y la pongo en cumplimiento. Recuerden que la madre de Jesús dijo, hagan todo lo que les diga, haced todo lo que os dijere. No alguna parte. Dijo, hagan todo lo que les diga él. Y Jesús les dijo, llenen y llenen con agua. Y llenen hasta arriba. Y alguno habrá dicho, bueno, llenamos una. No, las 6. Y las 6 con agua. Y las 6 hasta el borde. Entonces yo digo que entre que vos recibís la orden de Dios, la palabra de Dios, la internalizás, la creés y la llevás para que se ponga en práctica, ahí hay un desarrollo de tu fe. Ahí entra el combate entre el razonamiento y la fe. ¿Esto es lógico o no es lógico?
Los sirvientes no pudieron haber pensado, ¿a este qué le pasa? Necesitan vino y nos dice que lo llenemos con agua. Y ya venimos llenando 6 tinajas de agua y encima quiere que la llenemos hasta el borde. Y ahora me pide que saque agua y que se la lleve al maestresala. Me va a sacar corriendo, me va a sacar patada a patada, me va a decir, acá no me tenés que traer agua, yo lo que necesito es vino. Bueno, en ese proceso que yo llamo obediencia, creo que se manifiesta y se cristaliza la fe. Les doy algunos ejemplos. Los leprosos. Caminan 10 leprosos, Jesús está pasando por una aldea, los leprosos de lejos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús los mira desde lejos y les dice, bueno, vayan a mostrarse al sacerdote. La ley de Levítico decía así, que los leprosos no se podían acercar a las personas porque era una enfermedad de alto contagio. Pero cuando un leproso, por alguna circunstancia, alguna medicación, algo que hubiera pasado, consideraba que él se había sanado, tenía que ir a mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote era el encargado de verificar y de determinar que ese leproso estaba sanado. El Levítico dice que tenía que revisar, controlar la llaga, y de acuerdo a eso, después el sacerdote era el que decía, sí, este hombre está sano, puede volver a la vida normal, puede reintegrarse a la sociedad. Jesús le dice a los leprosos, vayan a mostrarse al sacerdote. Los 10 leprosos no eran todos de la misma aldea, eran de distintas aldeas. Quiere decir que algunos tendrían que ir más cerca y otros mucho más lejos. Pero el pasaje de la sanidad de los 10 leprosos dice así, que mientras iban de camino, fueron sanados. No vamos a hablar del tema de la gratitud, que uno solo volvió y agradeció. El milagro fue hecho sobre los 10. Quiere decir que los 10 desarrollaron obediencia con la fe en el proceso de creer, porque cuando Jesús les dijo, muéstrense a los sacerdotes, los leprosos seguían leprosos. Y que cuando caminaron, no sé si 1 kilómetro, no sé si alguno había sido sanado, pero su fe les hacía confiar y creer que cuando llegaran al sacerdote estarían sanos como Jesús le había dicho. Ese es el proceso de la fe, ¿no? Entre que viene la orden de Dios, se suelta la palabra, yo la tomo, la creo y camino en dirección a que eso se concrete. Pensaba en Naamán, el sirio, más allá de toda la historia, cuando al fin y al cabo llega a la conclusión que lo que tiene que hacer es sumergirse 7 veces en el río Jordán, se empieza a meter al agua y tanto de la primera a la sexta salió leproso. Él salió sano después que se sumergió la 7ª vez. No vamos a hacer consideraciones si era porque era la 7ª, si el 7 es el número perfecto, sino quiero decir que hubo un proceso en su fe que fue creyendo. Él en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta pudo haber desistido y haberse vuelto a su tierra leproso, pero le dijeron 7 y él se sumergió las 7 veces. Es tremendo como en este caso lo podemos ver. Acá en Juan, en el capítulo 9, también está el hombre que fue sanado, que había nacido ciego de nacimiento, y cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, si este o sus padres? Jesús, bueno, les dio una explicación, pero después dice que escupió en tierra, hizo lodo con la tierra, le puso en los ojos, y le dijo al leproso, anda al estanque de Siloé y lavate. Y dice que fue al estanque de Siloé, se lavó y volvió habiendo recuperado la vista. Fíjense siempre un proceso de fe en el que se creyó. La mujer que tocó el manto dijo, si tan solo tocar el manto, hubo un proceso de llegar hasta el lugar. Cuando muere la hija de Jairo, el proceso, cuando dicen, tu hija murió, él dijo, no temas, cree solamente. Y el desarrollo desde no temas, cree solamente, hasta que llegan a la casa, hasta que Jesús sube y Jesús da la orden, talita cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Es un proceso. En este caso igual. Llenen las tinajas
y llénenlas con agua, y llénenlas hasta arriba. Y ahora saquen con los cántaros. ¿Qué van a sacar? Agua. Y ahora ese cántaro con agua que están sacando, llévenlo al maestresala. Y en el camino, desde la tinaja hasta el maestresala, el agua llegó transformada en vino. Quiero decir que la obediencia desarrollada por los sirvientes manifestó la fe que hizo que el milagro se concretara. Yo pensaba que lo que hacía falta era vino. Y Jesús dijo, llenen las tinajas con agua. Y llénenla hasta arriba. Y pensé cuántas veces nosotros nos podremos presentar ante el Señor y diremos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Cuándo lo que estoy anhelando se va a concretar? ¿Cuándo esto que te estoy pidiendo tanto se va a cumplir? ¿Hasta dónde, Señor? Y Jesús dice, hasta arriba. Hasta arriba. Miren, Jesús no hizo ninguna oración especial. Jesús no le dijo, saquen el agua, tenían el cántaro, y dijo, agua, sé vino. No hay nada de eso. Le dijo, vayan y llévenlo. Y en ese trayecto, desde la tinaja hasta el maestresala, el milagro se concretó. El maestresala dice que no sabía de dónde provenía, pero dice que los sirvientes, el pasaje dice sí, porque sabían de dónde habían sacado el agua. Interesante ver ese desarrollo. El maestresala no sabía de dónde, pero era vino y era de la mejor calidad. Pero dice que los sirvientes sí sabían porque lo habían sacado y lo que habían sacado era agua. Miren, a veces Dios nos va a llevar hasta el límite de nuestra fe, hasta el punto culmine, hasta el borde. Y seguramente Él va a decir, seguí trabajando con agua, que cuando menos te des cuenta, tu milagro ya va a estar concretado y tu milagro ya va a estar hecho. ¿Habrá alguna necesidad para nosotros en este tiempo? ¿Habrá algo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida? Qué bueno que Jesús esté invitado en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Qué bueno que más de nosotros, seguramente todos nosotros en algún momento abrimos la puerta de nuestro corazón y le dimos la posibilidad a Jesús para que ingresara. Qué bueno que el Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, mora en ustedes y mora para siempre. La presencia de Jesucristo habita en nosotros para siempre. Qué bueno que aunque llegue la necesidad de una manera inesperada, impensada, nosotros tengamos la garantía, la seguridad de que tenemos a quien recurrir y que tiene un corazón dispuesto para cubrir nuestra necesidad, porque así lo ha prometido. Y qué bueno que, aunque nosotros tengamos que esperar un milagro, sepamos que cuando Jesucristo suelta la palabra sobre nuestra vida, aunque al principio parezca solo agua que se pueda diluir entre los dedos, nosotros en fe obedeceremos creyendo. Y Dios trabajará sobre nuestra fe hasta que el milagro se haya concretado. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios prospere esta palabra y que en medio de nuestra necesidad el Señor se pueda manifestar y su gloria se pueda desatar sobre nuestra vida también. Señor, queremos orar en esta mañana una vez más, queremos bendecirte, queremos darte gracias porque ante toda necesidad que pueda venir para nosotros, sabemos que vos estás atento, que vos estás en medio nuestro, que vos habitas en nuestros corazones, que vos habitas en nuestros hogares, que vos estás en nuestra iglesia. Sabemos que tenemos a quien poder recurrir. Señor, sabemos que vos estás dispuesto a cubrir toda necesidad, que vos sos rico y poderoso para cubrir todas nuestras necesidades en gracia y en gloria. Gracias, Señor, porque nosotros queremos obedecerte en todo lo que nos pidas.
y creemos, Señor, tu palabra firme y poderosa y actual para nosotros. Y nosotros, Señor, confiamos que todo lo que has previsto, todo lo que has preparado, todo lo que has desarrollado para nuestras vidas en este tiempo ha de ser concretado. Señor, bendice la iglesia, bendice a cada hermano, bendice a cada familia, bendice a los que están luchando, bendice en especial a Guillermo, a sus hijos. Oramos por él, clamamos por él, rogamos, Señor, que completes la obra. Gracias que los guardaste y los estás levantando de una manera poderosa. Gracias, Señor, porque lo que a otros les lleva tanto tiempo, ellos ya están en condiciones. Gracias, Señor, porque vos guardaste de su vida. Gracias, Señor, también, porque vos estás obrando en el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor, por las manifestaciones que estamos viendo en los ministerios de la congregación. Gracias por el trabajo con los niños. Gracias porque los vemos cómo crecen, cómo reciben la palabra. Gracias, Señor, porque vemos que vas agregando cada vez más niños en el ministerio. Gracias por los adolescentes y los jóvenes. Gracias por el deseo de su corazón de servirte y de atreverse, Señor, a nuevos desafíos. Gracias, Señor, por la iglesia donde nos has plantado, donde nos has arraigado. Señor, bendecinos en este día, tu día, y hacete grande en medio nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.